benvidos, moi boas a Canal Barbanza, benvidos a Salseiros, este programa de cultura da canle de Ribeira. Hoxe acompáñanos o escultor Ricardo Davila Santos, nacido no Muiño Vello, entre a Pobra e Palmeira, quen reside na serranía de Ronda e que está a impartir un obradoiro de talla de escultura na Pobra do Caramiñal. Moi boas, benvido. Boas. Ricardo, como chega un neno da aldea, un neno do Muiño Vello a ser escultor? Sí. Bueno, pues eu penso que con ilusión, con moita ilusión, ¿no? con una gran ilusión de niño. Yo nazco en una casa de campo muy apartada de las demás casas. Soy el menor de la familia, entonces me quedo allí solo muchas horas al día y empiezo con 6 o 7 años, pues cogía barro de allí de Escorredoiras y me ponía a repetir un San Antonio que teníamos en la casa, así pequeño y tal, ¿no? Y yo creo que fue así, poco a poco, me fue ilusionando sin pensar que iba a ser escultor. Aquello no es más que un juego más, ¿no? E daquelas de neno xa xogabas coas raíces sí, das oliveiras e das árboles? Sí, empecé posiblemente con 10 años, con una navajita, tallando figuritas. Tallaba muchas sirenas, no sé por qué la sirena me tenía a mí un poquito interesado, y tallaba sirenas y tallaba cabezas con mucha dificultad, porque claro, yo no había recibido aprendizaje ninguno y estaba lejos de cualquier lugar donde hubiera algo que me pudiera encaminar a la escultura, ¿no? Era una cosa absolutamente natural, sí. Nin algo quizáis o que imitar, non? Porque neses primeiros 10 anos da túa vida, que podías imitar de outros artistas, non? Pues nada, porque no había nada. A mí me servían un poco las imágenes de Semana Santa aquí y después en algún viaje que hacía a Santiago, pues por esa época, pues con 10 años o 11 años, me enseñaron el Pórtico de la Gloria, y entonces aquellas cabezas de San Juan y los profetas del Pórtico de la Gloria me quedé como muy impresionado por aquello y traté un poco de representar aquellas cabezas, ¿no? Toda mi vida, pero muy lejos de conocer cánones de belleza, bueno, desconociendo todo, era una cosa instintiva nada más. E co paso do tempo a túa formación xa arreglada? Bueno, pues quiere decir que todo fue muy deprisa, ¿no? Porque con 17 años me fui a Barcelona, entonces pasé de un Muiño Vello, un lugar absolutamente hermoso y en pleno campo, a una ciudad deslumbrante, y entonces con 17 años me paseé y me repasé todos los museos de Barcelona, sobre todo el Museo de Arte Moderno, que entonces estaba situado donde hoy está situado el Palacio del Congreso. Eso era el Museo de Arte Moderno. Y ahí, pues, claro, empecé a interesarme por aquellos escultores del modernismo catalán, como José Clarà, los hermanos Van Mijana y tal. Y claro, aquello era mi meta, ya pues ver aquellos desnudos femeninos, ver aquellas composiciones. Ahí ya dije, bueno, pues yo tengo algún día que acabar aquí, ¿no? E despois dese paso por Barcelona? Bueno, pues el paso, digamos que hubo un espacio largo de tiempo, porque, claro, yo viví allí con unos primos de mi padre, pero yo iba a Barcelona a trabajar, quiere decir, a embarcarme en un barco, a buscar trabajo, lo que fuera, ¿no? Y entonces acabé de una forma un poco cómica trabajando en un barco de ayudante de cocina, ¿no? Y entonces, ¿esto a qué me llevó? Pues me llevó a ver Génova, ver Marsella. Pues llegaba allí a Marsella y si tenía un rato para salir del barco era para ir a localizar los museos, exposiciones de escultura, y entonces digamos que recibí todo ese bagaje sin saber todavía lo que era en profundidad, ¿no? Unha volta polo mundo descubrindo a escultura, non? Sí, pasé de ser un neno de una casa perdida no campo a ser un viajero turístico cultural, ¿no? de media Europa, ¿no? Despois desa viaxe recalas na Coruña, na Escola de Artes e Oficios, non? Bueno, permanezco un tiempo en Francia,
Ahí ya conecté con un taller de mármol, entonces trabajaba allí como aprendiz y bueno, lo que se puede hacer en un taller de mármol, un chico joven, ¿no? Y de ahí vine al servicio militar, al Ferrol, y el Ferrol fueron 2 años, claro, entonces era media vida el servicio militar, y entonces ahí me dieron muchas oportunidades dentro de hacer cosas, y entonces, digamos, el tiempo mío pues trabajé allí haciendo escudos para la Marina, copiando figuras, ¿no? Y incluso llegué a hacer pues figuras de tipo religioso, y de ahí, bueno, pues pasé ya a la Escuela de Artes Aplicadas de La Coruña. Ti cando entraches na Escola de Artes e Oficios da Coruña xa tiñas unha bagaxe que ningún outro dos Yo casi me ganaba la vida con lo que me podía sacar de la manga, ¿no? Bueno, ahí, hombre, para mí fue fundamental porque ahí realmente ya viví un mundo de enseñanza reglada, quiere decir, aquello era una enseñanza autodidacta absolutamente salvaje, y ahí pues ya me encontré con unos profesores muy interesantes, había otros que no lo tanto, estábamos en el franquismo y aquello pues era lo que era, ¿no? Y entonces, digamos que ya yo empecé a dibujar retratos dentro de la escuela, corregido por los profesores, y llegué incluso a tener un cierto interés para los profesores, porque la verdad es que como iba de aquí del campo y el espíritu ese de que había que trabajar mucho en mi casa, pues yo siempre fui un crío muy trabajador, ¿no? Y entonces yo allí me faltaban horas para pintar caricaturas por La Coruña, para pintar retratos por los bares, para irme después a pintar unos cuadros al óleo por allí en las calas de La Coruña, que vendía los mismos compañeros de la Escuela de Artes Aplicadas, y bueno, fue un despertar muy fuerte allí, sí. Que recordas da túa vida na Coruña e de como era o mundo a nivel artístico, sobre Sí, todo? bueno, el mundo a nivel artístico, lo que es como ciudad, era pobre. Grandes pintores que había en La Coruña, que empezaban entonces a ser famosos, se habían ido la mayoría a Madrid. Ahí estaba Labra, estaban muchos pintores bueno, que ya triunfaban de alguna forma. Me acuerdo de ver exposiciones de Colmeiro allí en La Coruña. La Coruña, por un lado, tenía la Asociación de Artistas que traía grandes, bueno, firmas de mediano pelo, ¿no? Y después, pero después el ambiente era pobre, quiere decir, bueno, tan pobre que posiblemente yo destaqué allí como una promesa, en una ciudad de 200.000 habitantes, un chico de pueblo, pues llegué a tener hasta allí un pequeño prestigio, ¿no? Y esto demuestra que no había grandes movidas allí, culturales, artístico-culturales. Sí. Ti agora traballas sobre todo o modelado e a talla en madeira, non? Pero tamén, sí, fundamentalmente... Bueno, yo todos estos años, yo me fui de La Coruña con 25 años, me fui a Madrid, estuve como un par de años en Madrid trabajando en algunos estudios de escultores famosos, porque, bueno, era una forma de aprender y de meterte en ese mundo, ¿no? Y de allí ya me salió un trabajo en la Costa del Sol, en Torremolinos concretamente, un trabajo en un hotel. Y entonces fui a hacer este trabajo de talla madera, y claro, Torremolinos entonces era era el gran lugar del turismo que venía de Europa, bueno, con un poder económico importante, había, digamos, una dinámica a todos los niveles, y también había la dinámica artística, entonces se vendía muy bien, ¿no?, lo que hacías. Y ya me instalé allí, en Málaga, estuve allí unos años, y de allí ya, digamos, que se trasladó toda esta movida cultural, artístico, turística, se trasladó un poco a Marbella, y entonces yo también me encargaron un trabajo en Marbella y me fui a Marbella. Y ahí ya tuve el taller pues unos 15 años, ¿no? Taller sobre todo en talla de madeira. Sí, yo hice algunos trabajos en piedra, de hecho hay algunos trabajos por allí en Marbella hechos de piedra por mí, pero el 90% eran talla en madera. Yo vendía muy bien pues por allí, sobre todo en el invierno, pasaba mucha gente americana, mucha gente del norte de Europa. Esta gente pues tiene la cultura de la madera, claro, los finlandeses, los noruegos, pues ellos. Y después estaba el olivo, yo allí descubrí el olivo, y entonces el olivo, que tiene esos colores, tiene
en fin, es una madera un poco legendaria, y más para estos europeos que no tienen olivo, claro. Y entonces la combinación de olivo y talla en madera, pues a mí económicamente me fue muy bien, ¿no? Y así estuve pues cerca de unos 20 años allí, entre 20 años en Marbella, sí.